Bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefará Israel. Es un placer tenerles a todos aquí, como siempre son muy bienvenidos. Y el motivo que nos ocupa hoy es algo que está muy en la esencia de nuestra institución, que es hablar de las distintas comunidades judías, especialmente las sefardíes, fruto de diásporas y que les llevaron a lugares dispersos dentro del mundo, ¿no? Y uno de ellos, que el que nos ocupa hoy en concreto, hemos trabajado otras áreas geográficas, pero hoy vamos a un lugar muy querido y muy vinculado de una manera profunda con lo que es las raíces de la cultura y de la lengua sefardí, que no es otro que Turquía y en concreto Estambul. Y en este viaje nos acompaña una institución hermana que es Casa del Mediterráneo, forma parte de nuestra red de casas, y siempre que tenemos algo en común, pues intentamos ponerlo, plasmarlo de una manera conjunta, ¿no? Y por eso nos acompaña hoy el director del CEN de Casa del Mediterráneo, Héctor Salvador, al que yo doy la palabra también para que él nos haga un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y agradezco esta iniciativa que ha tenido el Centro Sefarat Israel para ofrecernos una actividad conjunta y, cómo no, que nos une a estas dos casas dentro de la red del Ministerio de Asuntos Exteriores, como son las comunidades sefardíes y, en concreto, la de Turquía. Para mí, la verdad, es un placer poder participar en este ciclo y, desde luego, no se podría entender el Mediterráneo sin la aportación judía a toda la tradición de este mar que nos une. Y, desde luego, España y Turquía, en este caso Estambul, tienen mucho en común. Tanto es así que las comunidades sefardíes de Turquía, muchas de ellas tienen un vínculo específico con nuestro país, y de ahí que Casa Mediterráneo adopte como propia la iniciativa de continuar fomentando este contacto estrecho entre las comunidades sefardíes del mundo y, en este caso, de nuestra región mediterránea. Por tanto, no me queda más que agradecer a Karen Garson su participación en la actividad de hoy, también al Centro Sefarat Israel. Bien, pues llega ya el momento de entrar en materia y, como bien ha dicho Héctor, hoy nos acompaña una persona muy especial que es Karen Gerson Tarjón. Yo conocí a Karen hace muchos años. La verdad es que hemos tenido tantas batallas, horas de vuelo, anécdotas juntos, y podríamos estar el tiempo que disponemos contando de nuestras vivencias comunes en Turquía, en España y en otros muchos lugares, porque luego nos hemos encontrado en lugares muy dispares. Pero voy a decir básicamente lo que es el currículum principal de Karen y luego algunas otras cuestiones. Karen es la coordinadora del Centro Sefardí de Estambul. También es artista, canta en los Pájaros Sefardíes, un grupo de música sefardí muy activo. Es coordinadora del Amanecer, este periódico en ladino que existe en Turquía, y responsable de página web en español del periódico Shalom. Esto sería un poco lo oficial. Aparte de eso, es un referente intelectual, humano, de la cultura sefardí y, en concreto, de la lengua española que se habla en Turquía, que es el ladino, la lengua heredera de la que se llevaron los judíos de España, y que probablemente el lugar donde mejor se conserva y donde más activo todavía, donde todavía se puede oír de una manera deliciosa, es en Turquía, ¿no? También se escucha en otros sitios, pero el lugar donde más referencia tiene sin duda es Turquía. Y, como decía, vivencias compartidas desde Río de Janeiro, París y otros muchos sitios. Rhodes. ¿Dónde más? Rhodes. En Rhodes, efectivamente, en un concierto tuyo. Sí, y además ella fue, junto con Silvio Obadia, uno de los organizadores principales de la segunda cumbre global de herencia, esa plataforma de comunidades sefardíes de todo el mundo que vaya por su quinta cumbre global, pero la segunda fue en Turquía, en Estambul y en Esmirna, pero sobre todo la sede principal fue esta. Bueno, pues dicho esta presentación, Karen, bienvenida. Si quieres decir unas palabras iniciales, algún saludo. Muchas gracias, Miguel, a ti y al Centro Sefarat Israel, y a todos los que nos están viendo. Bienvenidos. Me dijiste que quieres que hable en ladino, y esto es lo que va a hacer. Lo prefiero. Karen es de esas pocas personas que yo conozco que tiene el doble registro español-ladino. Puede diferenciar perfectamente ambas lenguas. Y es una delicia que nos hables en ladino. Así lo preferimos. Muy bien, muy bien. Entonces, sí.
Bueno, estamos aquí en Estambul, en mi casa, porque, bueno, achaques del COVID, no es que estamos saliendo mucho. Y quiero contestar o responder a tus cuestiones, si quieres. Y aparecí un PowerPoint para poder mostrar algo, pero tú empieza de mandarme cosas y yo te voy a responder. Muy bien, muy bien. Pues a mí me gustaría primero algo personal tuyo. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus raíces, las raíces de tu familia? ¿Y cuál fue el viaje de tus antepasados? Tú, evidentemente, eres descendiente de unos judíos que salieron de España en 1492, no porque decidieran irse de vacaciones, ni porque decidieran emigrar a algún lugar, sino que iniciaron un triste viaje porque fueron expulsados de la tierra que les había acogido durante siglos, ¿no? Entonces, háblanos un poco de quién eres, tu familia y qué memorias familiares tienes de toda esta identidad. Bueno, mis padres nacieron aquí, en Estambul. Mi gran mamá maternal y mi gran mamá maternal de Estambul tenía nacionalidad española, de familia Zara. Mi gran papá maternal era de Çanakkale, el Dardanel, y él era de familia Telvi. Y bueno, mi gran papá paternal era de Salónica, pero él nació en Estambul. Y mi gran mamá paternal, él, bueno, se llamaba Gerson, el gran papá, y mi gran mamá se llamaba Benbanaste, de nuevo de Estambul. Más atrás de esto, de verdad que no sé. No, bueno, Gerson puede ser Gerona, o puede ser el nombre de uno de los hijos de Moshe Rabenu, Gershom, puede ser. No sabemos. Es que la gente, mi gran papá, mi gran mamá, nunca hablaban del pasado. Siempre era el día al día, la vida del día al día. Nunca hablaron que vinimos de aquí, vinimos de ahí. No, siempre hablaban el judeo español, siempre. Entre ellos, siempre. Mi papá, la familia de mi papá, hablaban más en francés entre ellos que otra lengua. Y cuando yo nací, hasta 5 años, me hablaron solo en francés. A suerte que el francés es mi lengua primera, si quieres. Después, cuando fui a la escuela, no entendía a ningunos porque, bueno, estaban hablando en turco. Y los profesores dijeron a mis padres que me hablen en turco para que me ambese el turco. Y después era el turco. Y a 10 años entré en una escuela inglesa y desde aquel tiempo mi educación fue siempre en inglés. Hasta que salí profesora de inglés de la universidad. Esto era mi primera diploma. Y cuando estaba en la universidad, entré en un club de mancebos judíos y ahí hacíamos piezas de teatro, cantábamos y ahí conocí bien mi herencia cultural, si quieres, porque el judeo español siempre estaba aquí. Mis padres, entre ellos, hablaban o judeo español o francés. Con nosotros, los chicos, en turco. Y si querían que no entendiéramos, yo y mi hermanico, lo que decían, hablaban en griego. Y sí, porque y los dos conocían el griego. Pero y nosotros ya nos ambecimos que cuando decían topedí era que estaban hablando de nosotros. Y muchas palabras en griego nos ambecimos por modesto.
Esto es la historia mía, que yo me empecé el judeo español en el club de mancebos y especialmente para jugar un rol en la pieza famosa La Cula y especialmente con mi partner de teatro, Jojo Eskenazi, que conoce el judeo español perfectamente y nunca se ambesa las palabras que debe de decir y echa de cabeza y, y debes de responderle, bueno, pero esto es lo que me puso a empezarme el judeo español mucho más mejor que lo sabía, para poder responderle a él. Y siempre es a él que debo esto. Muy bien, muy bien. Qué interesante, ¿no? Porque además eso que tenéis, en tu casa había muchas lenguas, ¿no? Porque normalmente en una casa caben 2 lenguas como mucho, pero en la tuya se hablaban muchas lenguas. Sí, bueno, bueno, dominante 3. 3. Turco, judeo, español y francés, las 3. Y bueno, lengua secreta, griego. Griego. Pero sin embargo, en las casas ya de gente de la comunidad sefardí de Estambul de tu generación, la lengua principal es el turco. Ahora en nuestras casas, Ahora, sí, sí, turco. sí. Sí, sí. Bueno, entonces, hemos hablado de ti, ahora hablemos un poco de tu comunidad, la comunidad judía sefardí en Turquía y especialmente en Estambul, pero háblanos un poco quiénes sois, cuántos sois, cómo estáis organizados, cómo hacéis para poner en valor vuestra cultura y vuestra identidad. Ok, si me permites, voy a hacer partajar la share. Ok, aquí está. Ups. Bueno, nuestra comunidad ahora quedó como entre 12 y 15,000 personas. No sabemos mucho, lo más estamos en Estambul y hay como entre 600 y 1,000 personas en Izmir. Bueno, la administración tenemos el rabinato encabezado por el Jajam Bashi Rabi Zakaleva y tenemos el Bet Din de 5 rabinos que se ocupan de los hechos religiosos de la comunidad, como casamientos, berites, bat mitzvahs, funerales, días de fiesta, etcétera, etcétera. Y seguro que cada día las oraciones en los cales, que es las sinagogas, que están abiertas. Normalmente tenemos 19 cales abiertas y funcionando. En estos días de COVID, muchos de los cales están cerrados por modo, o funcionando a medio tiempo o están tomando gente de mucho más poca gente se están yendo, ¿no? Porque, bueno, achaques del COVID. Y mismo con con estos remedios que están tomando, estamos viendo casos que salieron de estos cales. Bueno, aparte del Betín, tenemos también un concilio laico que se ocupa de los hechos no religiosos. Como nuestra comunidad es, bueno, no es muy grande, es muy activa. Tenemos escuelas, hospital, casa de viejos y muchas obras caritativas. Y hay también bastante gente que se ocupan voluntariamente de especialmente las obras caritativas y también hay profesionales como en los hospitales, en las escuelas, etcétera, etcétera. Esto es, grosso modo, como la comunidad es. ¿Cómo es, Karen, vuestra integración en la sociedad turca? O sea, vivís una identidad judía, pero al mismo tiempo turca, tenéis la lengua turca y sois parte de una sociedad y además activa. O sea, sois una sociedad bien integrada en el país en el que vivís. Esa es mi impresión. Pero tú dime. Sí, exactamente, sí, exactamente. Somos turcos judíos.
y lo más somos turcos judíos sefaradíes, porque cuando las olas de judíos de España vinieron al Imperio Otomano, se englutieron todos las otras comunidades judías que habían, los bizantinos que se llamaban los romaniotes y también otros. Hay muy pocos ashkenazíes, como 500 o 600 ashkenazíes, pero ellos, yo los llamo ashkenazíes aguados, porque, porque no hay un ashkenazí puro, porque siempre se casan con sefaradíes, porque no hay muchas alternativas, hay solo alternativas sefaradí. Ahora, yo conozco solo un miembro de la comunidad ashkenazí que habla yiddish, y él, él enseñó a sus hijos y ellos a hablar el yiddish, más su mujer es sefaradí, y bueno, como digo, son ashkenazíes aguados un poco. Sí, y también hubo, me imagino, pues sí, lo hemos hablado ya alguna vez, una emigración, o sea, vosotros sois mantenéis, pero hubo tal vez abuelos o sus padres brutos se fueron a otros países, especialmente Estados Unidos, Latinoamérica, donde hay comunidades muy vinculadas a lo que es la comunidad turca. Sí, bueno, mira, al principio del siglo XX era un tiempo de caos en el Imperio Otomano. El imperio no estaba en buen estado, había guerras, pleitos, y no, el futuro no estaba estable, no se veía un buen futuro. Y ahora, bueno, muchos de la comunidad judía se fueron a Francia. A Francia. Primero, porque conocían la lengua. Claro, por la Alianza Israelita también, ¿no? Por la Alianza Israelita Universal, que tenía como 115 escuelas en el Imperio Otomano. Pero cuando decimos Imperio Otomano, es la Turquía de hoy plus los Balcanes. Grecia, todos, Balcanes y Grecia, sí. Todos los Balcanes, porque ahí había muchas comunidades judías, sefaradíes especialmente. Y en cada de estos países había muchas escuelas de la Alianza. Ahora, primera alternativa era Francia. Muchos se fueron a Francia. Después, hubo muchos que se fueron a la América Latina de nuevo, por modo que conocían la lengua. Y no era muy difícil para ellos de adaptarse a un país donde se hablaba español, y especialmente el español de Latinoamérica era muy cerca al español. Sí, es más suave, se parece más, sí. Se parece mucho más. Sí. Y hubo muchos que se fueron a la América del Norte, pero ahí tuvieron problemas porque los ashkenazíes, que eran las comunidades dominantes ahí, no consideraron los sefardíes como judíos. Dijeron, si no hablas yiddish, ¿qué es ladino? No conocemos, vosotros no podéis ser judíos. Y tuvieron muchos problemas hasta que fueron aceptados en sus comunidades, en la comunidad dominante de América del Norte. Hay muchas cosas escritas sobre este suceso. Pero hay un caso bonito, acuérdate, que conocemos tú y yo personalmente, que es Seattle, donde son sefardíes del Mar de Mármara y de Rodas que fueron allí, y ahí sí tuvieron mucho éxito. Ahí está nuestra querida Doreen haciendo muchas cosas con nosotros. Exactamente. Pero es un ejemplo de éxito de los sefardíes turcos en Estados Unidos. Exactamente. Seattle es donde hay, verdad, grandes comunidades sefardíes de Turquía, y yo los conocí, son extraordinarios, unos amigos de verdad maravillosos, y los siento muy cerca a mí porque somos los mismos. Los mismos, muy cerca, sí. Y también, Karen, estaba pensando que algunos vinieron a España. Acuérdate que en la comunidad judía de Barcelona, por ejemplo, el inicio, aunque era un número pequeño, pero son turcos sefardíes los que la crean. Exactamente. También en el principio del siglo XX
España dio la nacionalidad a judíos del Imperio Otomano y la familia de mi gran mamá maternal, la familia de Zara, ellos tomaron esta nacionalidad y muchos de los primos se fueron a España, como los Basates, por ejemplo. Los Basat, por ejemplo, Luis, efectivamente, es descendiente de sefardíes turcos, así es. Exactamente, y también mi gran mamá, cuando se casó con mi gran papá, ella tuvo que tomar la nacionalidad turca. Y cuando fui yo a mirar, a investigar en el consulado español, topí a todos los primos de mi madre que estaban escritos ahí, pero mi gran mamá no la topí porque, bueno, cambio de nacionalidad cuando se casó con mi gran papá. Pero sí, tenemos también muchos primos en Barcelona, sí, especialmente. Exacto, sí, sobre todo en España es Barcelona, muy localizado allí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ahora podríamos hablar, si quieres, de uno de los proyectos más bonitos que tú gestionas, que es el Amanecer, y también empezar a entrar en otro de tus grandes temas, que es el ladino, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre todo el Amanecer y vamos entrando, si quieres, también en el tema del ladino, cómo lo cuidáis, cómo lo defendéis, cómo lo preserváis. Ok, yo cuando me jubilé, Sí, de de la, júbilo, viene de júbilo, sí. sí, de la universidad donde estaba enseñando inglés en 2003. Y en 2003 me propusieron de la comunidad, especialmente Silvio Batia, de abrir un centro cultural para investigar y documentar nuestra herencia. Y el centro lo abrimos en diciembre de 2003, como 15 días o un mes después, o 15 días después de los bombardamientos que hubo en las sinagogas y en el HSBC y en el consulado inglés. Bueno, nuestro objetivo siempre fue la preservación, documentación, promoción de la lengua de nuestros antepasados, el judeo español. Y bueno, nuestros antepasados la habían preservada esta lengua más de 500 años. Esto es un fenómeno muy raro y es debido solamente a la administración muy específica del Imperio Otomano, que no imposaba ni lengua ni religión a las comunidades que conquistaban. Si no era este modo de administración, no iban a poder conservar la lengua estos siglos, porque en ningún lugar donde se fueron los judíos españoles, aparte del Imperio Otomano, perdieron la lengua. Ninguno de las otras partes no habla el ladino. Es solo el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque el imperio no se mezclaba en la administración de las comunidades. Y bueno, cuando abrimos, no, yo quería especialmente decir esto, que el judeo español o el ladino es lengua otomana, que nació en el Imperio Otomano, porque estos todos judíos de España que vivían en muchos diferentes lugares de la península ibérica, no solo en Castilla, pero en Aragón, en Galicia, en todo modo de Hablaban lugar. otras lenguas españolas, el catalán, el gallego. Sí. Esta toda gente vinieron con sus dialectos, con sus propios dialectos. Aquel tiempo no había, Nebrija no había escrito su libro aún. Bueno, estaba escribiéndolo por ese momento, en aquella Estaba época. Sí. escribiéndolo, pero no había un español estándar como hay Exacto. hoy. Y estas todas lenguas, estos todos dialectos, se metieron en una caldera y se mezcló todo. La lengua o el dialecto más popular era el castellano, porque
el reino de Castilla era muy grande por esto y mucha gente vinieron de aquel lugar, pero hay influencias del Aragón, de gallego, de todo, y mismo de portugués, porque después fueron un momento a Portugal y después vinieron por aquí. Bueno, y cuando abrimos el centro, teníamos una idea de publicar una cosa. ¿Cómo podíamos publicar bastante material para que, bueno, tengamos material para las generaciones futuras? Y adelante habíamos pensado ajustar una página al periódico Shalom. Shalom existía desde 1947 y en primero era enteramente en judeo-español, pero solo en 4 páginas. Y en 1983 la comunidad tomó el periódico y se hizo enteramente en turco con una página a la semana en judeo-español. Y no había mucha gente que estaban escribiendo, la verdad. Siempre era un problema hinchir esta página. Nosotros pensamos adelante meter otra página. El Shalom nos dice que es muy difícil añadir solo una página. Cale que metamos 4 páginas y de verdad no teníamos bastante confianza que podíamos hinchir 4 páginas a la semana. Y bueno, después dijimos, bueno, vamos a publicar un suplemento de 4 páginas de Shalom una vez al mes, y en doblándola se iba a hacer 8 páginas. Y esto, bueno, ya podíamos hinchir. Hinchir es llenar. No se entiende. Y anunciamos al mundo entero que íbamos a hacer eso y recibimos tanto material que mismo el primer amanecer salió con 12 páginas. No pudo salir con 8 porque no cabió el material. Y después la casa de prensa de publicación nos dijo, mira, cale que metas los múltiplos de 8. Es 8, 16, 24, etc. Y desde la segundo amanecer, fue 16 páginas hasta la fin del primer año y después 24 páginas hasta 2 años antes, que metimos también un insert en el amanecer esto era un sueño mío, que quería hacer una transliteración del Me'am Lo'ez, que es la más importante obra literaria escrita en judeo-español, que empezó en 1730 por el Rav Yaakov Hulli de Estambul, que es una interpretación de la Torah. Y nunca hubo una transliteración que me satisfacía, porque para poder meldar el Me'am Lo'ez, debes de saber la Torah, el hebreo, porque hay perashas, el turco, porque hay palabras turcas, sí hay ladino, seguro, porque es en ladino, y palabras que no son en ladino, como griego, italiano, francés y otras lenguas. Ahora, un amigo muy corajoso de Israel, Yehuda Sidi, lo hizo la transliteración, y yo le rogué que haga también en paréntesis todas las palabras que no son de ladino, que escriba la traducción al ladino.
las perashá, todo. Y esto lo hizo y es una grande joya para mí. Y esto estamos publicando porque es muchas páginas y no tenemos bastante dinero para publicar el libro. Alomanco está ahí publicándose y hay 2 años que está. Ahora tenemos 36 páginas enteramente en judeo-español, el único periódico en el mundo que es mensual y enteramente en judeo-español. Había el Aquí Yerushalayim, que se cerró ya hay 3 años. Tengo la grande alegría de anunciar que el Aquí Yerushalayim está continuando en forma digital, en el internet. Bueno, qué buena noticia. Ahora es mucho más material en judeo-español. Y pues ahora, en este momento, estamos preparando el número de 189 del Amanecer. Fantástico. Y además, tengo que decir que Centro Sefarad Israel es suscriptor del Amanecer. O sea, nosotros Sí. lo recibimos aquí. Exactamente. Sí. Karen, dime. Sí, esto es del Amanecer. Y bueno, ok. Y tenemos, bueno, dime porque yo voy a hablar de nuevos proyectos. Sigue hablando, pero quería hacerte una reflexión sobre, ahora que has hablado del ladino, yo siempre he tenido la impresión, y yo creo que lo he hablado contigo alguna vez, que el ladino es una lengua muy femenina. ¿En qué sentido? Que es una lengua que transmitieron las mujeres, aunque los hombres también la hablaban, era la lengua de la casa. Entonces, háblanos un poco de esa dimensión. O sea, es una lengua que hablaban todos, pero sin las mujeres esa lengua se hubiera perdido mucho antes. Exactamente. Y es achaques que las mujeres salieron de la casa a laborar afuera, que el ladino se está perdiendo, porque era siempre el deber de la mujer de transmitir todo modo de elementos culturales, elementos, la comida, los cantes, la lengua, a las futuras generaciones, y porque la mujer estaba en casa. Los chicos se iban a la escuela, pero cuando venían a casa, la mamá estaba ahí. Habla la mamá, no solo la mamá, la granmamá, la tía, la bisnona, todas mujeres, porque siempre vivían cerca el uno del otro, o arriba, o al lado, o en el apartamento del lado. Así vivían todos juntos, y cuando era todos juntos se hablaba siempre el judeo español por las mujeres, cantaban las mujeres, guisaban las mujeres, seguro. Los hombres sí que hablaban, seguro que hablaban, pero ellos no estaban en casa, ellos estaban afuera, elaborando, ganando parás. Y bueno, ellos no tenían tiempo para la transmisión, si quieres. Eran las mujeres. Y en los años, en los años como 70, 80, que hubo una emancipación de la mujer, en la mujer sefaradí en Turquía, que todas empezaron a estudiar en las universidades y tener oficio y laborar afuera. Y también la situación demográfica de nuestra comunidad se trocó, porque antes todos vivíamos en los mismos lugares. El más lejos era como 10, 15 minutos encaminando. Ahora todos estamos dispersados en Estambul entero, que Estambul es muy grande y se está engrandeciendo cada día. Cuando yo era chica de 4 o 5 años, Estambul tenía solo 2,5 millones de población. Ahora ya estamos a 20 millones, imagínate. Y por esto, como estamos muy dispersados, las familias son núcleas. Mamá, papá y chicos. Mamá, papá y chicos. No mismo los gran papás, gran mamás, todos aparte. Y lo más de tiempo, lejos de uno del otro, lejos. Y
y el tráfico de Estambul es un horror, una desgracia, que especialmente ahora, con 20 millones de población, es una tormenta de ir de un lugar al otro. Caray. Pero síguenos contando también cosas del amanecer, unas cosas que quieras Ok, contarnos. este mes empecimos con un proyecto nuevo en el amanecer. Yo te digo, con este COVID mal dicho, hubo, dicen los franceses, quelque chose malheur est bon. Hubo un renacimiento del judeo español. Con que vimos en casa largos meses, la gente en súbito, no sé por qué, en súbito empezaron a interesarse al judeo español. Y nuestros 3 amigos, Brian Kirshen de la Universidad de Birmingham en New York, Liliana Benveniste de Buenos Aires, que conoces muy bien, y Rachel Amado Bortnik de Texas, dieron cursos online en Zoom durante este verano pasado. Y tuvieron muchos elevos. Y hablando con Brian, yo le dije, mira, tengo una idea, dísele a tus elevos que nos escriban chicos artículos, no pasando 200 palabras, con una foto, y los veremos y los conoceremos. Y me dice, oh, ok, bien, y les dije a los otros también, podéis demandar a vuestros elevos que hagan eso. Y empezó a correrme artículos de estos todos elevos. Seguro que yo cada artículo que viene los corrijo y se los envío atrás para que se ambesen, porque esto es lo que es una profesora, siempre ambesa. Y mira, ¿ves este chiquitico abajo? Juan Sánchez de Seattle. Es un mancebico increíble de 13 años que está tan interesado en el ladino, no te puedes imaginar. Es increíble. Me escribe largos parágrafos, siempre se los corrijo, siempre. Y creo que este chiquitico va a ser el futuro hablante de judeo español, porque tiene una dedicación increíble a estos años. Sí. Y me demanda cosas lingüísticas y le digo, mira, tú estudia lingüística en la universidad, sería mejor. ¿Son sefardíes ellos, la mayoría, o no? ¿O hay alguno que no tenga nada que ver con el judaísmo? A veces son sefardíes, a veces tiene un abuelo. Un abuelo, sí. No. Es muy interesante estas todas personas. Mira, tenemos también de Japón. ¿De Japón? Sí, mira, es verdad, sí, están acá. La eleva de Rachel Bortnik, se llama Satoko Kamoshida de Tokio. Sí, tenemos muy interesantes cosas están afectando. También tuve tengo ahora con este COVID, en súbito me empezaron a escribir mancebos. Tengo un escritor que se llama Kenan Cruz Chili, medio portugués, medio turco. Él me dice que él se empezó el judeo español del amanecer. Y el primer artículo que tiene 21 años. El primer artículo que me envió estaba lleno de errores. Yo se los corrigí todos. El segundo artículo, y siempre me escribe cosas súper interesantes. Y el segundo artículo no hizo los errores del primer. Hoy recibí otro artículo con 2 errores solo. Caray. Es un chico maravilloso. Ahora está empezando su máster en la Universidad de Oxford. Tomó una beca de ahí. Y
también, ahora ves, y también personas que no me imaginaba que se interesan al judo español de nuestra comunidad, empezaron a escribir. Mis elevos, mis amigos de mi generación, amigos de una generación más chica, empezaron a escribir. Y estoy de verdad muy contenta porque en el Shalom ves ahí en la página del Judeo Español. Amigos para siempre, sí. Añada buenas. Exactamente. Antes 3 años que pedimos valorosamente a Clara Perajia, que era la responsable de esta página, yo tomé la página, la responsabilidad, y estuve, ¿cómo se dice? Reclutando escritores, y ahora cada semana es un pleito porque no estoy cabiendo en una página los escritores que me están enviando. Por ejemplo, y por esto, una vez al mes, les roguimos al Shalom que nos den 2 páginas. Y la semana que viene, la próxima semana, tenemos 2 páginas, la una ya está llena. Qué bien. Ya se escribió, ya está llena. Esta era la última vez que teníamos el mes pasado 2 páginas. Y está lleno, estás viendo, siempre con una foto y siempre pleito que no escriban más de 500 palabras porque no está cabiendo. Qué bien, fantástico. Bueno. Bueno, y bueno, acaba de contar, sí, háblanos de música también. No, bueno, yo pensé que hablamos mucho, ahora es tiempo de una cantica. Claro. Ah, ¿quieres cantar? Fantástico. ¿Pero yo Sí. puedo cantar contigo o no? Sí, mira. Bien, ya sabes que me la sé. Sí, seguro que te la sabes. Metí las palabras para que todos canten juntos. Bueno, perfecto. Okay. Oh, cannot play media? Why not? Of course you can. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, 8 candelas para mí. Una Candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 8 candelas para mí. No está sincronizando. Los pastelitos a comer, con almendricas y la miel. Los pastelitos a comer, con almendricas y la miel. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muchas fiestas gocé, con alegrías y placer. Muchas fiestas gocé, con alegrías y placer. Una candelica, 2 candelicas, 3 candelicas, 4 candelicas, 5 candelicas, 6 candelicas, 7 candelicas, 8 candelas para mí. Muy bien. Ahora, el mes que viene, en diciembre, tenemos Hanukkah. Claro, la canción de Hanukkah, sí. La canción de Hanukkah, cantada por las estrellas de Estambul. Su jefe es Izzet Bana, mi amigo de 40 y pico años. Pero el que estaba contigo en el grupo siempre. Siempre. Sí, yo le conozco, claro, sí, sí. Exactamente. Y ahora, nuevamente, quitaron un CD con un DVD en colaboración
con Susana Weishahak, la famosa etnomusicóloga de Israel, que se llama Cantes y Dichas Infantiles Sefardis. Una cosa maravillosa. Qué bonito. Sí, bueno, esto es, las estrellas. Bueno, Pues, antes nuevos proyectos, háblanos de nuevos proyectos. Ok. Antes 2 años, unos mancebos vinieron a nuestro centro, Henry Chiprut y también Emel Ben-Basat, y ellos dijeron, mira, si quieres de verdad empezar a mancebos, los mancebos no les place libros, meldar mucho, un verbo al día ya les basta. Muy bien. Y empecimos. Antes 2 años, un año entero, dimos verbos, como ves aquí, el pirón, en turco, en inglés y en español. La chatal, fork y el tenedor. Un día dimos también las 3 traducciones a 3 lenguas diferentes. Y 6 verbos a la semana y el 7 día, el Al-Had, que es el domingo, lo que nos ambecimos esta semana, los 6 en juntos. Y hicimos esto como casi 300 palabras, pudimos, publicamos en Facebook, Twitter, Instagram, y después me demandaron que haga grupos de WhatsApp. Y abrimos un grupo, se hinchó inmediatamente, 256 personas, inmediatamente. Tuve que abrir otro grupo de WhatsApp y en WhatsApp lo que estaba haciendo era meter el verbo y después hacer un sonido así diciendo el pirón. Y así tenían cómo se melda el verbo y también el verbo con sus traducciones. Muchos usaron esto para empezarse en el inglés, a unos para empezarse en el español. Tuvo múltiples funciones este proyecto. Después de un año que ya publicamos como 300 palabras, segundo proyecto, el año pasado, hicimos una frase al día. Y es Emel Ben-Basat, la manceba que vino al centro, que hace las cosas visuales, tiene mucho talento. Y yo escribo las frases, por ejemplo, aquí, en otoño ya empiezan las lluvias, esto es bueno porque se hinchen los barrages de agua. Bueno, una frase. Y tiene su traducción al turco, al inglés y al español. ¿Ves? ¿Está bien? Qué bueno. Sí, sí, se ve muy bien. Y después, bueno, y esto todo ya escapó. Un año entero de frases, casi 300 frases. Después de esto, ahora tenemos, bueno, nuevos proyectos. Hicimos un sitio de web para venta de los artículos que tenemos en el centro, www.istanbulsephardiccenter.com. AMA es un sitio de web en 3 lenguas, turco, judeo, español e inglés. Es por la primera vez que un sitio enteramente se puede ver en judeo español, como mete al cesto, va a pagar o pagamiento, adreso, cosas así. Todos los traducí y se metieron al sitio de web. Puedes ir a verlos, que tenemos libros en judeo español, CDs, DVDs en judeo español, también otros libros en varias lenguas sobre la cultura sefardí. Todo muy barato ahora, porque la lira turca está chop, está cierco. $1
está a 9 liras. Ahora, para los de afuera, todo muy barato. Ok, Está muy bien. más. Sí, tienes demandas, porque si no va a cantar otra. No, no, adelante, adelante. Ok, esto es el de al cabo, el último CD que hicimos con los pájaros sefaradíes. Sí, En Río, cuando estábamos juntos por la Confarat, ¿te recuerdas? sí, en Brasil, sí. En Brasil, en Río. Liliana nos había cantado un tango argentino, Caminito, ¿sabes? Sí, Caminito. la callejica, ¿no? Le decía la callejica. Ah, Sí. la había Caminito. hecho sí, en español. Y esto me dio una idea, porque aquí también, en esta parte del mundo, el tango era muy, muy, muy popular, muy popular. Y yo pensé que nosotros también, en esta parte del mundo, debemos de tener muchos tangos, especialmente los judíos que amaban a la música. Y demandé a todos mis amigos, musicólogos, etnomusicólogos, si tienen tangos así, y recibí muchos, especialmente tangos de la Grecia, escritos, las palabras escritas por Sadik y Gazos, dos musicianos judíos de aquel tiempo que eran de los años 1930, así, y unos tangos maravillosos, de verdad. Y después, como es nuestra cultura también y eh, como es nuestra, ¿cómo se dice? Que hacemos siempre, es tomar una melodía popular y escribir palabras en judeo español y se hace una melodía sefaradí. Mm. Esto es lo que también yo quise que sea, que esté el primer tango turco que fue escrito. Yo escribí palabras en judeo español, se hizo tango sefaradí y también este tango está ahí y también una composición de mi elevo Alper Almelek con palabras sí en judeo español que yo las escribí, que se llama Estambul mi amor. Esta cantica la habíamos enviado a Israel para una competición de Festiladino. Ah, Pero no está, una otra cantica de Alper ganó. Aquí nos ves con la copa. Ama, esta cantica yo la prefiero, que es muy hermosa. pues venga, adelante. Estambul de 7 montes, nos mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial. Es de un en el vapor que se va por el Bósforo. Haceremos que contigo el aire de Estambul, Estambul mi ciudad, llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul mi amor. Estambul de 7 montes, nos mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores. Semos entornados por la mar, no podemos vivir sin nada. El Bósforo y las islas, una magia muy especial.
Bebe un chai en el vapor, que se va por el Bosforo. Haceremos que contigo el baile de Estambul mi ciudad, llena de felicidad, un amor a eternidad. Estambul, mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno, Estambul lucio, Estambul mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno, Estambul lucio, Estambul mi amor. Estambul vivo, Estambul lleno, Estambul lucio, Estambul mi amor. Bravo. Sí, me gusta Muy bien, muy bien. esta canción. Ups, no, ya sentí. Ya. Pues yo creo, Karen, bueno, sí, acaba tú lo que quieras contarnos, más de nuevos proyectos. Ahora un proyecto nuevo que es muy importante. Tenemos encuentros hablados enteramente en ladino. Nos adjuntimos en primero 8 instituciones y ahora 2 más del mundo entero. 10 instituciones. Aquí estamos de París, Centro Sefardí de Estambul, nosotros aquí, Instituto Salti, Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura de Yerushalayim, Centro Cultural Sefarat Buenos Aires, Ladino Comunidad Mundo Entero, Centro Moshe David Gaon, Beersheba, Ladino Collaboratory Binghamton University, Nueva York. Ahora se adjuntaron Hermandad Sefaradí de Nueva York, Strum Center for Jewish Studies, Seattle. Y cada uno de los representantes de estas instituciones somos los balabayes, quiere decir ¿cómo se dice balabay en español? El host. El que, Anfitriones. Anfitriones. Anfitriones, bueno. Y Sí. tenemos cada semana, cada al-Had, cada domingo, un musafir, un invitado. Invitado. Un invitado. Invitados y anfitriones, serían musafires y palabayes. Exactamente. Y cada semana el al-Had se reúnen gente del mundo entero y tenemos muchos que vienen a Zoom y después que lo miran en YouTube y en Facebook, etc. Cientos de gente. Y estamos muy contentos con los números. Qué bonito, qué interesante. Sí. Y lo que es más interesante es que se habla solo en judeo-español. Solo, no más. No más. La razón de tomar estas instituciones es que todos puedan hablar el judeo-español durante 1 hora. Y también los musafires y también los balabayes, todos hablan en judeo-español. Y ya empezamos el 9 de agosto y ves aquí el primer era, ¿con quién era? Con Liliana, creo. Nosotros hicimos con Silvio un segundo sobre el museo el Museo Judío de Estambul. Estambul, sí. Y este próximo al-Had va a ser Eliezer Papo con Katia Schmidt. Eliezer y Katia Schmidt del Consejo Superior en Madrid. Y ellos van a hablar. Si quieres te envío. Sí, nos encantará estar presentes ahí, sí. No podría hablar en ladino, pero escucharlo es una delicia para nosotros. Claro, bueno, y siempre lo podéis ver los antiguos en esefarat.com. Bueno, perfecto, sí, Sefarat bien conocida. Marcelo y Liliana, sí. Los que están organizando esto. Muy bien. Y bueno, ok. Si está ok, ya está. Si no... Yo quería una última reflexión contigo, que es la siguiente. Tú tienes una relación, tú y tu comunidad, pero en este caso también tú, tienes una relación muy intensa con España. Nos tienes a nosotros, al Centro Sefarat, a la plataforma Herencia, pero también tienes muchos amigos en el ámbito intelectual español, el mundo de la filología, de la Academia de la Lengua.
Tú y yo nos vemos con regularidad en el Congreso de Cultura Sefardí de La Rioja cada 2 años. Y luego, aparte, tenéis un vínculo muy estrecho con la Embajada de España en Ankara y con el consulado y también con el Cervantes, ¿no? Sí, sí. Y eso es una realidad. Y luego, además, yo recuerdo con el gran cariño cuando nos vimos en París, que estabas a punto de salir a cantar y sacaste del bolso un documento que me decías te hacía mucha ilusión, que es que has obtenido la nacionalidad española conforme a la ley de sefardíes, ¿no? Ahí está. Pues ese es como un viaje de retorno. ¿Qué supuso para ti, Karen, en tu tradición, en tu identidad, recuperar la nacionalidad española, por ejemplo? Esto fue como tornar a casa. Sí. Una cosa muy emocional. Fue muy, no, de verdad, una cosa bastante emocional. Y seguro que cuando fui por la primera vez a España, era como estaba en mi casa. La gente hablando como nosotros, con las manos, mucho, y expresiones que no me daba la idea que se usaban aún en español. Sí. Y ningunos no me demandaron, mismo que estaba mezclando mucho el ladino. Y esto era para ver si me estaban entendiendo, si cuando hablaba el ladino. Y todos me entendían y no me demandaban de dónde vienes. Pensaban que venía de un país hispanohablante y ya está. Cuando les decía que soy de Turquía, abrían los ojos así. No es posible. Es como ahora la familia de mi yerno, que cuando los conocí no pudieron creerse que podía hablar. Y también lo que es más interesante es que la abuela de mi yerno me entiende mejor que mi yerno. Cuando meto palabras en ladino. Me dice, ¿qué es esta palabra? Pero le digo, Miguel no la sabe. Déjalos a ellos son mancebos, no saben nada. Es muy simpática, la yaya, muy simpática. Pues Karen, tenemos que acabar ya, pero yo te dejo, si quieres tú decir un mensaje final de palabra o de canción, como te sientas más cómoda, di tu mensaje final y concluimos. Muchas gracias a todos, a Centro Sefarad Israel, a mi amigo querido Miguel de Lucas y a todos los hispanohablantes que, hablamos todos el español, un modo u otro, y apartenemos a la misma cultura. Esto es. Y todos somos como hermanos, creo. Perfecto. Mil gracias. Así lo sentimos nosotros también de corazón, Karen. Muchísimas gracias. Te esperamos pronto en España, en cuanto sea posible. Y continuaremos. En el futuro seguiremos con otras muchas comunidades sefardíes para darlas a conocer también en España y de esta manera, una manera directa y con gente como Karen que habla desde el corazón y desde la propia experiencia. O sea que muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.